competencias de la Suprema Corte en las materias de control de constitucionalidad de las normas, que tiene que ver con el mecanismo jurisdiccional de control de constitucionalidad. Y bueno, como siempre les invito a participar en cualquier momento en que quieran hacerlo. Pueden abrir el micrófono directamente y pues expresar su opinión o su duda. Bueno, en materia electoral sabemos que el control de constitucionalidad está a cargo de dos órganos. Por un lado tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que puede realizar el control de las normas en el caso concreto. Lo hace a la luz de los actos de aplicación de las normas en los casos concretos. Y por el otro está el control que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propósito del examen abstracto de las normas generales. No sé si ustedes ya tuvieron ocasión de estudiar el control concreto que hace el Tribunal Electoral, si esas clases son antes que esta o esta es anterior a lo del control concreto. ¿Si alguien me puede decir? ¿Sí vieron antes el control concreto del Tribunal Electoral? Sí, ay, perdón. Hola, Gaby. ¿Me escucha? Perdón, Sí. es que aguanta. Sí, ya la estudiaron, ¿no? Sí, vimos ayer y con el doctor Herrera y con el maestro Cadena, bueno, toda la introducción al sistema interamericano, vimos control concreto y control difuso, un poquitín. ¿Qué más vimos? Sí, control abstracto, invalidez. Alguna de las jurisprudencias, nos dejaron algunas lecturas, reservas. O sea, que vieron control abstracto con los de ¿Mande? la Suprema Corte. ¿Vieron con ellos control abstracto de la Suprema Corte? Sí, sí, particularmente con el maestro Cadena. Ajá. Poquito. Va. O sea, como que fue como la introducción, porque sí nos comentó que íbamos a abundar más. Ajá. O sea, Pero sigue la clase de concreto, vale, ok. Va, entonces con ellos ya estuvieron viendo la diferencia entre control concreto y control abstracto y me imagino que, o sea, vieron, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de realizar un control de un tipo y de otro? Sí lo tienen claro, ¿no? Sí, que el control concreto nada más lo hace la Suprema Corte y el control difuso lo hacen todos los órganos jurisdiccionales, tribunales, etcétera. El control concreto es el que realiza el Tribunal Electoral y el control abstracto es el que realiza, o concentrado es el que realiza la Suprema Corte. Bueno, voy igual a retomar la idea que me imagino que empezaron los profesores Jesús Cadena y el doctor, ¿no? El Alfonso Herrera, con relación a esto, ¿no? A los modelos de control de constitucionalidad y cómo tiene estos modelos el impacto dentro del ámbito de lo electoral, ¿no? Porque pues no es el tribunal ni es la Suprema Corte la que ha creado esos modelos, sino que esos existen previamente y se han ido incorporando, ¿no? al sistema constitucional mexicano. Y a partir de 1996 es que se considera que lo electoral va a entrar, ¿no? Dentro de ese sistema constitucional mexicano. Puesto que me imagino que lo vieron con él y pues también yo siempre lo digo, antes de 1996 en México no se hablaba, ¿no? De control de constitucionalidad en la materia, ¿no? En lo electoral no se podía llevar al ámbito jurisdiccional. No sé, alguien está escribiendo en el chat, lo electoral no se podía llevar al ámbito de lo jurisdiccional a grandes rasgos, los correos de los... Bueno, de hecho, no sé, estaba aquí, sí, hablamos de control concentrado y difuso y después, no,
se nos hizo mención que el tribunal hace control difuso con efectos de inaplicación y la corte hace control abstracto con efectos de invalidez, por Sí. ahí, ¿sí? Sí. Y eso, y ya. Ok. Sí, va. Entonces eso viene de mucho tiempo atrás, ¿no? De cómo se construyen estos modelos de control. Para entender un poco qué hace el tribunal y qué hace la corte, pues hay que entender cómo se llevan a cabo esos modelos de control de constitucionalidad, ¿no? Esos dos sistemas, que son los sistemas, pues, que generalmente han sido implantados en los diversos países, ¿no? Para la defensa jurisdiccional de la Constitución. Hay otro sistema que sería el mixto. Yo creo que ahí es donde encajaría más directamente el mexicano, aunque luego tengo mis dudas si el mexicano no es un sistema mexicano a la mexicana directamente, puesto que ha venido incorporando elementos de uno y de otro, y luego al final también, pues en la incorporación de esos elementos le da su propia como un propio sentido, ¿no? Que no se tendría en otros países. Y me refiero a lo siguiente, a ver, lo que vamos a ver nosotros es la acción de inconstitucionalidad principalmente, luego las contradicciones de tesis y consultas populares que no tienen tanto que ver con control de constitucionalidad, sino que es una competencia, son competencias que tiene la Suprema Corte en materia electoral. Ahora, en la materia electoral, en cuanto a control de constitucionalidad, pues como bien dijeron, la Suprema Corte lleva a cabo lo que se denomina el control concentrado o abstracto de constitucionalidad de las normas. Eso es lo primero que se introduce en el ámbito de lo electoral, es el primer control de constitucionalidad que se reconoce en el ámbito de lo electoral porque, pues, ustedes saben, ¿no?, que durante siglos, más de un siglo, lo electoral no iba al ámbito de lo judicial, sino que se resolvían todos los conflictos en el ámbito de lo político. Entonces era impensable, más aún que una norma en lo electoral pudiese llegar a ser cuestionada por su constitucionalidad ante un órgano judicial. Eso se introduce, ya les digo, a partir de 1996, esta posibilidad de que la Suprema Corte lleve a cabo el control de las normas electorales a través de la acción de inconstitucionalidad. Ahora, la acción de inconstitucionalidad no es una institución que se crea en México. La acción de inconstitucionalidad se crea precisamente en el ámbito europeo. Por tanto, la función que lleva a cabo la Suprema Corte en esta materia pues es una función propia de un sistema que ha sido un sistema, si podríamos decirlo así, extraño, ¿no?, a América, que es el sistema de defensa de la Constitución o de justicia constitucional concentrada. Este sistema es el europeo y nace a partir de 1920. Lo que más se había introducido en los países del continente americano era el modelo de los Estados Unidos de América, que es el modelo difuso o el modelo para el caso concreto, que es el que se denomina Judicial Review, y es el que de alguna manera lleva a cabo el Tribunal Electoral. Lo que pasa es que esa función del Tribunal Electoral en la materia de control de constitucionalidad de las leyes se introduce hasta el año 2007. En México ya se llevaba a cabo este control difuso, concentrado, para el caso del juicio de amparo. Solamente que el juicio de amparo ni procedía ni procede frente a leyes, solo hubo aquel pequeño momento histórico, ¿no?, con el amparo Morelos de 1874, si no me equivoco, donde la Corte sí abrió la posibilidad de conocer cuestiones políticas a través de la vía del amparo. Pero una vez revertida esa tesis que se llamó incompetencia de origen, pues ya en México no había existido la posibilidad de que a través del amparo se conociera una cuestión electoral. Y por tanto, pues ese control difuso concentrado no se ejercía en el país, hasta que se le reconoce expresamente esa facultad al Tribunal Electoral en el año 2007, en la reforma constitucional del 2007. Ambas formas de realizar el control de constitucionalidad son formas históricas, ninguna ha sido creada en México. México las ha mexicanizado de alguna manera, o nosotros en América lo hemos americanizado, ¿no?
de alguna manera, principalmente el modelo concentrado, ¿no? Que hemos venido introduciendo en los últimos años, porque como les dije, el modelo que más permeaba en América era el de Estados Unidos de América, ¿no? Es la Constitución que más nos impactó, y el mecanismo de defensa de la Constitución que también más nos llegó es el de la Judicial Review. Ahora, ambos son dos modelos históricos, tienen un origen histórico. Ambos se derivan, ¿no?, de razones que incluso se retrotraen, ¿no?, al momento en el que surgen las constituciones y a cómo se articulan la separación de poderes en ese momento. Cuando hablamos de un mecanismo de defensa de la Constitución, como es la acción de inconstitucionalidad o como son los medios de impugnación de competencia del Tribunal Electoral en la materia electoral, porque fuera de la materia electoral hay otros medios de defensa de la Constitución en México, el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad que procede frente a todo tipo de normas, no solo las electorales, las controversias constitucionales, ¿no? Todos estos son medios de defensa jurisdiccionales de la Constitución. Entonces, cuando hablamos de un mecanismo de defensa de la Constitución, cuando se les habla de justicia constitucional, lo que se le está diciendo es que en algún momento en los sistemas jurídicos constitucionales se sintió la necesidad de establecer un mecanismo para salvaguardar algo que se implanta desde 1787, que es el principio de supremacía normativa de la Constitución. Si nosotros entendemos, como dice el artículo 133 de la Constitución mexicana, ¿no?, que viene del artículo 6 de la Constitución de Estados Unidos de América, si entendemos que la Constitución es la ley suprema, es la norma normal, una norma suprema del país, entonces se tiene que establecer un mecanismo para asegurar que principalmente los poderes públicos, principalmente y no únicamente, también los particulares, hoy día se entiende que también los particulares, pero principalmente los poderes públicos, y dentro de los poderes públicos, en su inicio se entendió que principalmente el legislador se debía alinear, ¿no?, a lo que establece la Constitución. Porque la Constitución puede establecer que es norma suprema cuantas veces quiera. Pueden en todos los artículos establecerse eso. Pero si no hay un mecanismo para asegurar que los poderes se alineen a lo que dice la Constitución, restrinjan sus actuaciones o se limiten por lo que dice la Constitución, entonces todo eso se convierte en pura letra, sin ningún tipo de significado. En el constitucionalismo de los Estados Unidos de América se dieron cuenta muy pronto de esto, ¿no? Porque, si ustedes recuerdan, es la primera constitución escrita de la humanidad, 1787, la primera, la más antigua, y es la primera constitución que reconoce ella misma en su artículo 6, que es la norma suprema o la ley suprema de la nación. Es un artículo similar, ¿no? Muy similar al 133 de la Constitución mexicana, ¿no? Ahora, muy pronto se dieron cuenta de esto. ¿Y por qué? Porque en 1787 ellos establecen, esta es la ley suprema de la nación, pero en ningún artículo se encuentra que digan, y para asegurar que es la ley suprema, se va a crear determinado mecanismo. No hay ningún artículo en la Constitución que establezca eso. Eso se comienza a establecer a partir de la sentencia Marbury versus Madison de 1803. Esto es 1787, la Constitución reconoce que es norma suprema, y en 1803 hay una sentencia del Tribunal Supremo en donde establece, sin quererlo, yo creo, porque yo creo que ni se dieron cuenta, no es que no, yo creo, la doctrina sí lo establece, ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban haciendo con esta sentencia, y es que estaban por primera vez en la historia estableciendo un mecanismo para garantizar eso que ya decía la Constitución, que es la ley suprema. Y esa sentencia es de, ¿cuántos son? 16 años después, ¿no? 1787, 16 años después de que se había pronunciado la primera Constitución. Ahora, cuando los Estados Unidos de América dan esta Constitución,
que es una constitución fundacionista, ¿no? Ahí se ve un ejercicio puro de un poder constituyente que está creando una constitución y a través de esa constitución un nuevo Estado, porque ese Estado no existía antes, es una constitución fundacionista, ¿no? Funda un nuevo Estado. Cuando los Estados Unidos o los colonos ingleses en América se independizan, crean esa constitución que da lugar a un nuevo Estado, se dieron cuenta de que el poder que iba a representar un mayor peligro iba a ser el legislador. Es por eso que se crea una constitución escrita. Antes de ese momento no existía un texto constitucional en ningún país del mundo. Ellos crean esa constitución porque se dan cuenta que hay que limitar al Parlamento, que el Parlamento dicta leyes, que eran las leyes del Parlamento de la metrópoli la que les asfixiaron y contra las cuales querían, ¿no? Luchar, ¿no? Contra los cuales esgrimían derechos que consideraban que eran derechos ingleses que se habían adquirido desde el siglo XIII. Entonces, ellos decían, hay unos derechos que están por encima del derecho positivo, que es lo que se le llama derecho natural, el justnaturalismo, ¿no? Que nos corresponden y que el Parlamento inglés no nos ha querido reconocer. Eran ingleses que estaban del otro lado del Atlántico, pero no se les reconocía, por ejemplo, el derecho a la ley de la tierra o al juicio por jurados que se establecía desde la Carta Magna de 1215 en Inglaterra. Entonces ellos querían limitar al legislador. ¿Por qué? Porque venían de esa experiencia inmediata. La revolución de las 13 colonias fue principalmente frente al Parlamento inglés. Cuando crean su constitución y su propia separación de poderes, entonces diseñan un sistema para limitar al Parlamento. Y dentro de ese sistema se incluye la constitución. ¿Por qué? Porque está una norma escrita diciendo en su artículo 6, soy la norma, la ley suprema de esta nación. Eso significa que está por encima de las normas parlamentarias. Eso era una barbaridad en ese momento, o sea, hoy lo podemos entender, encima lo ponemos como bandera de lucha, ¿no? Nadie se asombra hoy día si les dice, es que la ley del Parlamento debe estar limitada por la Constitución. En ese momento eso era una cuestión que, como una bomba atómica. ¿Por qué? Porque ya veníamos de una historia en donde los países europeos habían limitado a su monarca y habían fortalecido al Parlamento. Es que en Europa se hablaba de supremacía parlamentaria y los colonos ingleses en América dicen, no, ese Parlamento, ese es el déspota, esa es el que vamos a limitar. Entonces, por encima del Parlamento vamos a poner a una norma que va a ser norma suprema. ¿Y quién da esa norma suprema? ¿Quién emite esa norma suprema? ¿Quién la crea? ¿Quién crea la Constitución? ¿De dónde viene la Constitución? ¿Quién da la Constitución? ¿Quién creó la Constitución de 1917 en México? ¿O de dónde emana la Constitución? Que es quizá la pregunta más exacta, ¿no? ¿De quién emana la Constitución en un país? Bueno, en un país constitucional, porque pues, si nos ponemos a revisar las últimas constituciones del continente, la verdad que ahí se revierte todo lo que tenemos de idea de constitución, pero ¿de dónde emana la Constitución? A ver, yo les estoy diciendo, los Estados Unidos, para entender, ¿no? Cómo surgen los mecanismos de control y entender qué es lo que se hace con ellos y por qué los estadounidenses crean un mecanismo solo para el caso concreto, que es el que hace el Tribunal Electoral en la materia electoral, y por qué los europeos dicen, no, nosotros vamos a hacer un control abstracto ante un tribunal constitucional, que es lo que se hace con la acción de inconstitucionalidad en la materia también electoral, porque la acción de inconstitucionalidad procede frente a todas las leyes, no solo frente a las leyes electorales, ¿no? Entonces les digo yo, esto viene, nunca en historia se había hablado ni de constitución, ni mucho menos de garantía constitucional, si no había constitución hasta 1787, ¿no? La primera constitución escrita surge después de la revolución de los colonos americanos frente a la metrópoli. ¿Por qué? Porque los colonos en América dicen, nosotros vamos a crear un nuevo estado
y tenemos que limitar en este estado al déspota, al tirano que es el legislador. Ellos decían, si dejamos a un legislador como lo tienen en Europa, con soberanía, entonces estamos perdidos porque ellos venían de luchar frente al Parlamento, que les mandaba pagar unos impuestos exacerbados y ellos decían, nosotros no tenemos representación en ese Parlamento, por tanto no es ley de la tierra, y si no pagamos se nos condena desde la metrópoli y nosotros no estamos siendo juzgados por nuestros pares, no es juicio por jurados. Ambas garantías estaban desde la Carta Magna Inglesa de 1215 en el derecho inglés, que el derecho inglés tiene constitución, ¿eh? Y yo les digo, la primera constitución escrita es la de Estados Unidos de 1787. Y ahí hago la salvedad, Inglaterra tiene constitución y podríamos decirlo desde el siglo XIII. Lo que pasa es que no es una constitución escrita. Se entiende que el documento fundacional del constitucionalismo inglés es la Carta Magna Inglesa de 1215. Lo que no hay en Inglaterra es un libro que nosotros podamos ir a revisar que diga, esta es la Constitución inglesa. Pero la Constitución no es un libro, como dice el magistrado de la Mata. La Constitución no es un libro. La Constitución no es un PDF que nosotros revisamos hoy en Internet. La Constitución tiene un valor. O sea, la Constitución, más que ese libro donde están una serie de normas, que en México es casi un reglamento, la Constitución es el último intento de la humanidad por limitar un poder que parecía ilimitable, que es el ejercicio del poder político. Los ingleses lo vinieron haciendo desde el siglo XIII. Se trasladan luego a América y, claro, traen esa idea. Ya los ingleses vienen con esa idea. Se puede limitar el poder, se tiene que limitar el poder. ¿Cómo? Separando el poder. John Locke, inglés, fue el primero que habló de la teoría de la separación de poderes antes de Montesquieu. Montesquieu retoma las ideas de John Locke y las plasma en el espíritu de las leyes, y es lo que nos llega a nosotros, la tripartición de poderes de Montesquieu, pero ya John Locke, inglés, había hablado antes. Ahora, nosotros hablamos de derechos humanos, derechos fundamentales, eso viene del constitucionalismo inglés, principalmente de John Locke, que comenzó a hablar de jus naturalismo, de derechos que le pertenecían a la persona, al hombre, decía, y que estaban por encima del derecho positivo dado por el Parlamento. Derechos que estaban en la esencia de la persona antes de que el Estado lo reconociera. Que es lo que hoy llamamos derechos humanos, derechos fundamentales, y que en ese momento se llamaban derechos naturales, ¿no? Que da origen también a estas revoluciones, tanto de Estados Unidos como de Francia. Eso es lo que se ha retomado con el neoconstitucionalismo, ¿no? Ese concepto de jus naturalismo, de derechos anteriores a la ley del Parlamento, a la norma del Parlamento o a la misma Constitución, porque una Constitución reconoce derechos, no otorga derechos, porque ya los derechos existen antes de su positivación. Todo eso lo tenían los ingleses que estaban en América y que en 1776 se van a independizar de la metrópoli. Es más, si nosotros revisamos, ¿no?, los textos que dan origen a esa independencia, la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia o la misma Declaración de Independencia, vamos a ver que están totalmente revestidos de una declaración jus naturalista, de un pensamiento jus naturalista. Las revoluciones, tanto de Estados Unidos como de Francia, giraron en torno a ese concepto de derechos previos al ordenamiento jurídico. Es por eso que en Estados Unidos ellos plasman todo lo que traían de Inglaterra y lo plasman en una constitución escrita. Dan ese paso fundamental y a partir de ese momento, además, se pasa de ese concepto de derecho natural, de jus naturalismo, de derecho natural, a derecho fundamental. Los derechos fundamentales son los derechos humanos que están en una constitución, ¿no?, o en un tratado internacional. Dan todos esos pasos en Estados Unidos, ¿no? Pretenden crear un Estado en donde el poder esté limitado y dentro de ese límite de los poderes ponen en el centro a los derechos,
claro, hay una evolución de los derechos, ¿no? No pensemos, los derechos que mueven a la revolución de los Estados Unidos de América han quedado tal cual y han sido lo que ha pasado hasta el día de hoy en la historia. No, todo eso ha tenido una evolución, pero claro, pusieron la semilla que germinó luego en todo lo que tenemos hoy día, ¿no? Y no solo en Estados Unidos, en Francia, ¿no? En Europa. Pero bueno, los estadounidenses lo que dicen es, nosotros vamos a tener una constitución que va a estar por encima del Parlamento. Ya tenemos una idea de lo que es constitución. Es un límite para el ejercicio del poder, lo vamos a plasmar de manera escrita. Ahora, ¿quién da la constitución? ¿De quién emana la constitución? ¿Quién da una constitución? Dicen el poder constituyente. Sí. ¿Y quién es el poder constituyente? Perfecto, el poder constituyente, ¿no? Nosotros sabemos que esa es una de las características formales de la Constitución, ¿no? Emana de un poder constituyente. ¿Quién es el poder constituyente? El pueblo. El pueblo es el poder constituyente. El soberano es el poder constituyente. Y claro, esa es como la magnificencia de esta parte de la historia en Estados Unidos de América, ¿no? Entre otras grandes cuestiones. Si ustedes van, abren, descarguen Constitución Política de los Estados Unidos de América, 8 artículos, no, perdón, 7 y 28 enmiendas. Desde 1787 hasta hoy tienen 7 artículos. Esa constitución comienza diciendo, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América, estatuimos y sancionamos esta constitución. No dice la convención que está en Virginia, en representación del pueblo, no, dice nosotros el pueblo. Y ahí nos dan un gran contenido para el constitucionalismo. Es el pueblo el que está dándose una constitución. Y ponen al pueblo por encima del legislador. El soberano no es el legislador, el soberano no es un monarca que no va a existir en Estados Unidos de América. El soberano es el pueblo que se está dando él mismo una constitución. Y por eso va a estar por encima del legislador, ¿no? Es magnífica la construcción que hace el constitucionalismo de los Estados Unidos de América. Es impresionante que en ese momento diga, nosotros nos damos una constitución por encima del Parlamento. Claro, luego la constitución, ustedes vayan, lean el artículo 6 y lo que dice es que los jueces estatales, claro, va a ser un estado federal, los jueces estatales tienen la obligación de aplicar directamente la Constitución Federal por encima de sus leyes o constituciones estatales. Esto en México, pues es lo que se hace, ¿no? Un juez estatal está vinculado directamente por la Constitución Federal, aunque sea un sistema federal, un estado federal, ¿no? Y eso es lo que se hizo en Estados Unidos a partir de 1787. Los jueces estatales, y hay varios antecedentes de jueces estatales inaplicando su constitución o sus leyes estatales porque consideraban que era contraria a la Constitución Federal. Eso existió antes de Marbury versus Madison. Control de leyes estatales con la Constitución Federal. Lo que no se había hecho antes de Marbury versus Madison era un control de leyes federales conforme a la Constitución Federal. El Parlamento Federal no había sido controlado hasta ese momento, porque la Constitución solo decía que, y eso es lo que dice la Constitución mexicana, creo, palabras más o palabras menos, ¿no? Que en los estados federados, pues también va a regir la Constitución Federal como norma suprema, incluso frente a las constituciones estatales. Entonces, claro, esa es la grandeza entonces luego de Marbury versus Madison. Ahora ustedes cuando consulten diversas lecturas se van a encontrar que también se dice, pero antes de Estados Unidos y en Inglaterra se llevaba a cabo un control de constitucionalidad, también de normas. Por tanto, Marbury versus Madison no es tan la sentencia fundacionista, ¿no? Porque antes ya había existido un caso, que ustedes lo habrán escuchado y leído, ¿no? De Edward Coke, el caso Bonhams Case, el caso Bonhams de Reino Unido, de 1600 y algo, ¿no? Del siglo XVII.
Claro, pero ahí el juez Edward Coke de Inglaterra no hablaba de control de constitucionalidad en sí porque no existe una constitución escrita en Inglaterra. En Inglaterra existía la idea de una ley fundamental basada principalmente en derechos naturales que estaban por encima del derecho positivo. Y Edward Coke se refiere en esa sentencia a una práctica que se llevaba a cabo en Inglaterra, principalmente en el Colegio de Médicos, que era contraria a la equidad. Y él consideraba que la equidad era parte de esa ley fundamental. Si ya existían esas ideas de todo se tiene que alinear a esa ley fundamental, el legislador, que en Inglaterra encima ha sido el soberano, ¿no? Es quien tenía la soberanía, también se tiene que alinear, ¿no? A este concepto de ley fundamental. No hablaban de constitución porque no se había creado, ¿no? Ese término de constitución. Eso se inicia en 1787 con Estados Unidos de América. Entonces, el caso Marbury versus Madison tiene esa grandeza. Yo siempre, no sé si ya lo han estudiado, me imagino que sí, yo incluso tuve una conferencia no específica explicando el contexto de esa sentencia porque es maravillosa. La sentencia en sí, el caso en sí es sumamente sencillo, no trae nada casi. Yo creo que si nos dieran esa sentencia, que son 27 folios, luego se los comparto, nos lo dieran para leer, diríamos, y pues, entonces, no hay ni un caso importante, si no nos dicen que es la sentencia que crea el mecanismo de defensa de constitución difuso en el mundo, no creeríamos que es un gran caso, ¿no? Es un caso muy sencillo. Pero claro, el contexto dentro del que surge las pretensiones políticas que existían en ese momento en los Estados Unidos de América fueron precisamente los que le dieron a esta sentencia un gran valor. Marbury versus Madison es de 1803, es el momento en el que se inicia el control de constitucionalidad, porque la Constitución de Estados Unidos de América no dijo qué se iba a hacer en el caso en el que el legislador fuese en contra de la Constitución, principalmente el legislador federal. No se dijo nada. Decía, el legislador estatal sí tiene que alinearse a la Constitución federal, pero no dijo nada sobre el federal, ¿no? El legislador federal. Entonces sucede en las elecciones de 1800, se están sacando los ojos John Adams y Thomas Jefferson. John Adams se quiere reelegir, Thomas Jefferson quiere ser presidente de los Estados Unidos de América, los dos contienden por dos partidos distintos, se da el momento fundacional de partidos políticos en los Estados Unidos de América, y en ese momento, pues se dan las elecciones, ¿no? 1800, elecciones, Estados Unidos de América, en las clases siempre les digo, es incluso el inicio de la campaña negra, en donde un candidato le dice al otro calvo, lisiado, ciego, pederasta, se dicen de todo. Esa era la propaganda política que llevaba John Adams y Thomas Jefferson. Yo creo que lo que hay hoy en día nos parecería que es muy ligero para lo que hicieron en su momento estos dos. Y el resultado de la elección fue mucho más controvertido que el mismo proceso electoral. ¿Por qué? Porque en la elección, quienes quedan en un empate de votos era la fórmula de candidatura del Partido Demócrata Republicano. Thomas Jefferson era de ese partido. Y él iba en fórmula, presidente y según vicepresidente, con otra persona, Aaron Burr. Pero en ese momento el colegio electoral no votaba la fórmula como votan hoy, ¿no? Ustedes ven que hoy día si se presenta Biden con Kamala, iban en fórmula. Y si gana esa fórmula, uno queda de presidente y el otro de vicepresidente y ya se sabe quién va a ser, ¿no? El presidente y el vicepresidente. En ese momento iban en fórmula, pero el colegio electoral les votaba directamente a cada uno de ellos. Por tanto, podía darse el resultado que se dio en ese momento, y es que los dos candidatos del Partido Republicano quedaron empatados. Claro, Thomas Jefferson y su fórmula vicepresidente, Aaron Burr, recibieron el mismo número de votos, y eso generó un problema inmenso en los Estados Unidos de América. Adam Smith ya no se iba a reelegir, quedó el tercer lugar de los votos. Él fue presidente entre 1776 y 1800. En 1800 se da esta elección,
Él se quería reelegir, no pudo, entonces iba a ser presidente o Thomas Jefferson o Aaron Burr, ambos del partido demócrata republicano, y Adam Smith era del Partido Federalista, un partido fundado por Hamilton. Entonces, es un contexto bastante peculiar, ¿no? Eso yo creo que ese contexto en algún momento lo vivieron en México y por eso no tienen vicepresidente, ¿no? Porque es raro que el sistema de México no traiga vicepresidente, ¿no? Sí lo tuvieron en algún momento de la historia, pero si no me equivoco, era como en Estados Unidos en ese momento, ¿no? El candidato que obtenía el primer número de votos, el mayor número de votos era el presidente. El del segundo lugar era el vicepresidente. Y podía ser que el del segundo lugar fuera el contrincante político, ¿no? Podía pasar, ¿no? Porque eso pasó en 1776 en Estados Unidos. También fueron de contendientes John Adams por Partido Federalista y Thomas Jefferson por el Partido Demócrata Republicano. Adams tuvo el primer lugar de votos, presidente. Thomas Jefferson del Partido Republicano tuvo el segundo lugar y era el vicepresidente de Adams. Imagínense cómo se gobierna así. Si tu vicepresidente es tu contrincante político, que lo que te desea es la muerte para ser él el presidente, ¿no? Por eso en México creo que en su momento quitaron la figura en lugar de hacer fórmula, ¿no? En Estados Unidos pasaron a la fórmula, que es lo que tienen hoy día. Se vota directamente una fórmula que ya trae presidente y vicepresidente. En 1800 empezaron a introducir la fórmula, pero lo introdujeron de una manera rara. Dijeron, ok, Smith va con su candidato de vicepresidente, Jefferson va con su candidato a vicepresidente, pero quien queda de presidente y de vicepresidente es el primero y el segundo más votado. Sucedió que el primero y el segundo más votado fueron del mismo partido. Adam Smith sabía que iba a dejar el poder. Lo supo. Eso fue en diciembre de 1800. Claro, tenía que esperar a que el Congreso resolviera quién iba a ser el presidente de Estados Unidos, o Jefferson o Aaron Burr, del mismo partido político. Estaba claro que quien había ganado la presidencia y además las cámaras era el Partido Republicano, Demócrata Republicano, que es el antiguo Partido Republicano. ¿Qué hace Adam Smith en ese momento? Dice, ok, yo me voy a mantener en funciones mientras se decide quién va a ser el presidente, si el detestable de Jefferson, que se odiaban horriblemente, o Aaron Burr. Él, con su partido, apoyó a Aaron Burr, pero queda Thomas Jefferson al final de presidente. En ese periodo que él se mantiene en funciones, dice, yo tengo que hacer algo porque mi partido ya va a dejar el poder, ¿no? Ya se va a apartar. Desde 1776 habían estado los federalistas. Yo no sé si Washington era federalista o no, pero tenía una visión más para ese lado que para el del demócrata republicano. Entonces, ¿qué hace en ese tiempo? Hace una serie de cosas. Primero, nombra unos jueces que no existían, que eran jueces de circuito. Estados Unidos es quien tiene los tribunales de circuito y luego México lo introduce en 1950 para aliviar, ¿no?, a la Suprema Corte de la sobrecarga de amparos casación. México no tenía amparos tribunales de circuito. Estos son propios del sistema estadounidense. Entonces, él dijo, hay tribunales de circuito. ¿Quién integra los tribunales de circuito? Dijo John Adams, pues son los mismos justice del Tribunal Supremo, que luego andan itinerantes integrando tribunales de circuito. Y dijo, pues voy a poner magistrados de tribunales de circuito vitalicios del Partido Federalista, porque nosotros ya nos vamos y les vamos a dejar este regalo a los demócratas, ¿no?, de Jefferson. Además de esto, creó, y este es lo que da el origen a Marbury versus Madison, 42 jueces de paz en el distrito de Columbia. 42 jueces de paz en el distrito de Columbia, del Partido Federalista. Miren cómo son los políticos. ¿Qué es lo que tocan al ámbito judicial? O sea, Adams dijo, nosotros nos vamos del poder, pero vamos a quedarnos en lo judicial. A él le interesaba eso. Sí, claro, ya perdimos el ejecutivo, tienen un legislativo ahora con más republicanos que federalistas, pues vamos a quedarnos en el ámbito judicial. Y además de esto, le dio tiempo, en esos 3 meses que estuvo en funciones esperando el desempate de quién iba a ser el presidente de Estados Unidos de América, el próximo presidente, nombró como presidente del Tribunal Supremo a John Marshall.
Ustedes saben quién es el que hace esta sentencia de Marbury versus Madison, ¿no? ¿Quién es el ponente? Es John Marshall, ¿no? ¿Y quién era John Marshall en el tiempo del presidente Adam Smith? Su secretario de Estado. Este caso es, yo les invito a leerlo, se los voy a dejar, porque claro, aquí podemos comenzar a contar de control concentrado, control difuso, pero si no sabemos lo que es, de dónde surgen y por qué se aplica, entonces sabemos poco, ¿no? Es importante todo ese contexto y es maravilloso, o sea, yo estoy segura que les va a encantar cuando lean cómo se da ese caso. John Marshall es el ponente de esta sentencia, es el presidente del Tribunal Supremo, lo nombra en el último minuto literal de su gobierno John Adams. El entonces presidente del Tribunal Supremo dice, yo estoy muy mayor y siento que ahorita que ya se va Adams es mi momento de dimitir del cargo, porque si no, voy a tener que dimitir en el momento de Jefferson y él va a nombrar a mi sucesor. Y yo soy federalista. Claro, él dimite cuando está Adams todavía en funciones. Adams busca a quien poner en último momento, no encuentra a nadie, pone a su secretario. Bueno, sí, a quien se lo propone no quiso y pone a su secretario de Estado, John Marshall, que luego va a conocer del Marbury versus Madison. Ahora, yo les digo, Adams en el último minuto, y fue así porque él se fue del poder el 4 de marzo de 1801, la elección fue en diciembre de 1800, quedaron empatados los dos candidatos del otro partido, él se queda en funciones 3 meses, hasta el 4 de marzo de 1801, cuando va a entregar el poder a Jefferson. El 2 de marzo, él nombra a los jueces de paz que no existían en el Distrito de Columbia. El 3 de marzo, el Senado aprueba ese nombramiento y el 4 de marzo tiene que firmar el nombramiento, sellar y notificar. No le dio tiempo. Notificaron a la mitad de esos jueces de paz, no les dio tiempo de notificar a todo el mundo. Y ahora, quien sellaba esos nombramientos era John Marshall, porque era su secretario de Estado, quien luego va a ser ponente de la sentencia Marbury versus Madison. Uno de estos nombrados era William Marbury, un hombre muy rico, adinerado del Partido Federalista. John Adams le nombra juez de paz, no le notifican porque todo se hizo de último momento y él no accede al cargo. Esto fue en marzo de 1801. En diciembre de 1801, Marbury se presenta ante el Tribunal Supremo, cuyo presidente ahora es John Marshall, y dice, oye, a mí el presidente anterior me nombró como juez de paz en marzo de 1801. Esto es en diciembre, 9 meses después. Y no me notificaron. El nuevo presidente, Thomas Jefferson, tampoco me ha notificado. Su nuevo secretario de Estado no me ha notificado el cargo y yo no he podido acceder. ¿Ustedes creen que si a ustedes les interesa un cargo para el cual les nombraron, se van a quedar 9 meses esperando a que les notifiquen? ¿O van a ir 2 días después al tribunal que puedan ir a decir, oye, quiero acceder al cargo para el cual me nombraron? No, a él no le interesaba acceder al cargo, era un hombre adinerado. Además, ese cargo era para 5 años. Lo que les interesaba era abrir ese caso ante el Tribunal Supremo. Y es ahí donde yo les invito a leer Marbury versus Madison y otro texto que les voy a pasar, que es el contexto de la sentencia. Porque claro, el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1803 diga, como dice aquí, que William Marbury tenía el derecho a acceder al cargo porque lo había nombrado el presidente Adams, porque el Senado había aprobado el nombramiento, porque se había firmado, sellado, lo que no se le había era notificado, dice, sí tiene el derecho, tiene un derecho, él tiene el derecho a acceder a ese cargo. Ahora, si hay un derecho, tiene que haber un remedio ante la vulneración de ese derecho. Y el remedio se llamaba en ese momento orden de mandamiento, que está en el derecho anglosajón, ¿no? Es una orden que emite un órgano judicial a otra autoridad y le dice, oye, cumple con tu función que no quieres cumplir. Y esta era la orden que estaba pidiendo William Marbury ante el Tribunal Supremo. Emite una orden de mandamiento para que el secretario de Estado de Thomas Jefferson me notifique porque eso tiene que estar ahí en esa oficina y no me quiere notificar. Ese es Madison. James Madison es el secretario de Estado de Thomas Jefferson. Entonces, claro, el caso es este. Marbury va ante el Tribunal Supremo, va directamente al Tribunal Supremo.
y le dice, Tribunal Supremo emite una orden de mandamiento para obligar a James Madison, secretario de Estado del nuevo presidente, a que me notifique el cargo. ¿Qué decide ahí el Tribunal Supremo? ¿Qué dice el Tribunal Supremo en este caso? Porque es el caso fundacional del control de constitucionalidad de las leyes. ¿Alguien me puede decir qué es lo que resuelve aquí John Marshall? Que luego la sentencia no trae el nombre de John Marshall, ¿eh? Se ha creído que John Marshall es o se ha dicho que es el ponente, se ha aceptado que es el ponente porque el estilo de redacción corresponde a cómo redactaba John Marshall sus sentencias. ¿Qué es lo que decide aquí el Tribunal Supremo? Tribunal Supremo dice, Marbury tiene el derecho. Hay un remedio ante la vulneración de ese derecho que es la orden de mandamiento. Ahora, lo que no es correcto es que haya venido directamente al Tribunal Supremo a pedirnos que nosotros dictemos esa orden de mandamiento para obligar a Madison a que le notifique en el cargo. ¿Por qué Marbury fue al Tribunal Supremo? Porque la ley del Poder Judicial de Estados Unidos establecía esa posibilidad de ir en primera instancia al Tribunal Supremo para pedirle que emitiera una orden de mandamiento. Ahí lo que dice el Tribunal Supremo es, la ley por la que Marbury viene a mí es contraria a la Constitución, porque la Constitución de Estados Unidos dice, y lo dice todavía, que la Suprema Corte es tribunal de apelación y que solo es tribunal de primera instancia en aquellos casos que involucran a un Estado de la Federación o a un embajador extranjero. ¿Ustedes creen que William Marbury le había dicho al Tribunal Supremo, vengo ante ti, declara inconstitucional la ley que me permite acceder a ti? Él decía que, de hecho, a él le interesaba, implícitamente es lo que hicieron, es un litigio estratégico. ¿Quieren un ejemplo de litigio estratégico? Marbury versus Madison. Madison ni compareció. Madison no le dijo a la Suprema Corte, oye, yo soy el secretario de Estado de Jefferson, no queremos notificar a este porque Jefferson está hasta el queso de que todo lo que hizo Adams los últimos 3 meses declara inconstitucional la ley que le permitió venir ante ti. No, nadie se lo pidió a John Marshall. John Marshall decide este caso así porque este caso era el pórtico de otro que es el que realmente interesaba, que es Stewart versus Laird. Marbury versus Madison no fue una gran sentencia en su momento. Son 27 páginas. Fue a finales de 1800 cuando se comienza a citar como precedente judicial para inaplicar leyes federales contrarias a la Constitución. Pero si nosotros nos fijamos, la grandeza de esta sentencia es eso. En esa sentencia dice John Marshall, o la Constitución es la norma suprema, como dice en el artículo 6, y una ley, incluso federal, no puede modificarla si no se ha seguido el proceso de reforma de la Constitución. Una ley ordinaria no la puede reformar, o esa pretensión de que la Constitución sea norma suprema es un espejismo, porque con cualquier ley el legislador la va a poder reformar. Ustedes saben hasta el día de hoy que el legislador no puede reformar la Constitución si no es siguiendo el procedimiento del 135 en el caso de la mexicana, ¿no? Es decir, no puede haber una reforma implícita de la Constitución. No puede el legislador a través de una ley federal o una ley general decir algo que esté en contra de lo que establece la Constitución, porque la reforma de la Constitución tiene que ser expresa. Cuando se quería ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte, eso era reformar la Constitución implícitamente a través de una ley que no era de reforma de la Constitución. Por eso el ministro sale y dice, yo no acepto esa ampliación. Es claramente inconstitucional hacer algo así. Pues claro, esta sentencia tiene que ver con esto, es la base fundacional. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa sentencia? Pues el resultado es que casi 80 años después de que se emite, en Estados Unidos se comienza a implantar la idea de que la práctica de que cualquier juez, en cualquier caso que esté conociendo, puede realizar un control de constitucionalidad de la ley aplicable al caso, la que va a resolver el asunto, no cualquier ley,
la que va a resolver el asunto, de oficio o a petición de parte. ¿Qué hace el órgano judicial? Paraliza el proceso principal, abre un incidente, conoce en el incidente la constitucionalidad de la norma, busca una interpretación que sea conforme, no la encuentra, pues declara inconstitucional la norma y la inaplica para el caso concreto. Ese es el control difuso, ese es el control para el caso concreto. Lo realizan los órganos judiciales, cualquiera, en cualquier proceso, de cualquier norma pueden llevar a cabo el control. Se hace a través de un incidente. En Estados Unidos no hay una acción, un recurso donde yo pueda ir ante el juez solo para eso, no, es que tiene que ser dentro de un proceso. Y además, la sentencia que declara la inconstitucionalidad inaplica la norma para el caso concreto. A eso le llamamos efectos interpartes. La norma seguiría perviviendo en el ordenamiento jurídico. ¿Qué pasa en Estados Unidos que ha hecho que, o sea, fíjense, miren, declaran inconstitucional la norma en el caso A y esa misma norma se va a aplicar en el caso C? El juez del caso A dijo que es inconstitucional y que no la va a aplicar para resolver su caso, y en el caso C, el juez dice, no, si es conforme a la Constitución, yo la voy a aplicar. Eso crea lo que se ha llamado inseguridad jurídica, ¿no? Falta de uniformidad. ¿Cómo se solventa esto en los Estados Unidos de América? ¿Ustedes saben cómo se solventa esto para establecer un solo criterio, aunque el efecto de la inconstitucionalidad sea para el caso concreto? ¿Se les ocurre cuál es el mecanismo que en Estados Unidos ha permitido impedir que se cree la inseguridad jurídica de que una norma que ha sido declarada inconstitucional en un caso se siga aplicando? A ver, chicos, quiero escucharles sus voces, ¿eh? ¿Qué es lo que se introdujo hace poco en el constitucionalismo mexicano? La gran figura que se acaba de introducir en la última reforma electoral, judicial. Voy a empezar a preguntarles por nombre y apellido, ¿eh? ¿Qué es lo que están estudiando que ahora va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que antes no lo hacía? Perdón. ¿Nos estamos refiriendo a la reforma de 2011? No, la última reforma judicial. Ok. El precedente vinculante, chicos. Saben que se introdujo el precedente vinculante, ¿no? Tampoco lo crea México, eso viene de Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos existe la figura del precedente vinculante. Generalmente, cuando en una sentencia se declara la inconstitucionalidad de una ley, que no lo están haciendo todos los días los jueces, eso adquiere carácter de precedente vinculante. ¿Para qué? Para evitar que la ley se aplique en un caso y se inaplique en otro. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes en el juicio de amparo? Imagínense, ¿no? En el juicio de amparo, yo obtengo un amparo a mi favor y me inaplican un código civil que es discriminatorio. Pero luego va Gabriela y a ella le dice otro órgano de amparo, no, ese código es conforme a la Constitución, sigue vigente en tu esfera jurídica. Y luego va Ramiro y dice, no, a ti también te lo inaplicamos porque el juez considera que hay que... Y así pasa en amparo. Una sola sentencia de amparo no expulsa una norma del ordenamiento jurídico. El amparo sigue ese modelo, el de la judicial review. Es que cuando se configura el amparo en México, sigue en el modelo de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque en México no existía un modelo de defensa de la Constitución y se fijan en lo que hay en Estados Unidos. Era lógico, era el único que existía en ese momento. ¿De cuándo es la primera Constitución de México? ¿De qué fecha? ¿De qué fecha es la Constitución mexicana, la primera de la historia de México? De 1824. 1824. O sea, en 1824 en el mundo no existía otra forma de ver las cosas que no era la de Estados Unidos en cuanto a constitución y control de constitucionalidad. Entonces, claro, México ve y dice 1824, Constitución, es la ley suprema. Pero no tienen un mecanismo para defender a la Constitución. E intentaron introducir un mecanismo político para defender a la Constitución ante el propio Congreso. Y en 1841, en Yucatán, dicen, y vamos a crear, que no existía en el mundo, el juicio de amparo,
para proteger derechos constitucionales y nos vamos a fijar en la Judicial Review de Estados Unidos. No es así que se controlan las normas en amparo como se hace en Estados Unidos. En cualquier caso, un juez de amparo, claro, no es cualquier juez, tiene que ser federal, puede, en el caso, conocer si la norma que se impugna porque causa un agravio, lo que pasa es que aquí, en México, se crea una acción para impugnar normas. En Estados Unidos no, es un incidente dentro de cualquier proceso. En México hay una acción específica, ese es el gran paso que da México conforme a Estados Unidos. Crean el amparo para proteger derechos constitucionales. Estados Unidos no tiene eso, no lo tiene a día de hoy. ¿Cómo se protegen los derechos? En el caso concreto, en el juicio concreto, un juicio normal. Aquí crearon el amparo, claro, pero el amparo tiene ese mecanismo. Cualquier órgano judicial, dentro de los que conocen amparo, claro está, en acción, no es incidente, pero si se declara la inconstitucionalidad de la ley, el efecto es para ese caso. La norma se inaplica. La norma se inaplica y la norma sigue vigente en el ordenamiento jurídico para el resto de gente. A mí se me inaplicó. Y dependiendo de si el amparo es directo o indirecto, se me inaplica para ese caso para siempre. A mí, que obtuve el amparo. Claro. Y una sola sentencia de amparo no puede expulsar una norma a menos que ahora sea precedente vinculante, que es lo que va a cambiar la historia, ¿no? Pero a ver cuántos van a llegar a ser precedentes vinculantes, porque eso solo lo puede declarar la Corte en pleno o en salas, con mayoría calificada. Entonces, no creamos que todas las sentencias en donde se inaplica una norma van a ir a conocimiento de la Suprema Corte y va a crear el efecto de precedente vinculante, ¿no? Eso no va a pasar así. Ahora, el control que realiza el Tribunal Electoral desde 2007 es también tiene que ser ese difuso. En el caso concreto, si ustedes se van al artículo 99 de la Constitución, desde el 2007 dice, las salas que integran al Tribunal Electoral pueden, si lo consideran, ¿no? Y lo justifican, inaplicar una ley electoral para el caso concreto. El efecto es inaplicar en el caso concreto. Eso es lo que dice la Constitución. Luego, en las clases que ustedes vean de justicia inclusiva, justicia electoral inclusiva, van a ver que el efecto no es en el caso concreto. Aunque no lo diga el tribunal, el efecto es que expulsan a la norma, ¿no? Sino ver lo de qué ha pasado con el voto en prisión preventiva. Es más, esa es una norma constitucional. Y ahí lo que hicieron fue una interpretación sistemática de la Constitución. Cuando el voto en prisión preventiva llega el caso al tribunal, el tribunal dice, a ver, ¿quién está limitando el derecho al voto en prisión preventiva? La Constitución. La Constitución. Ok, veo la Constitución. ¿Con quién la puedo comparar? Voy a hacer un control de constitucionalidad de la Constitución. No se atrevió, dijo, no. Yo no puedo decir que la Constitución es inconstitucional, que en otros países el Tribunal Constitucional lo ha dicho que la Constitución es inconstitucional. No puedo decir que es inconvencional, ¿por qué? Porque está esta sentencia de la contradicción de tesis, ¿cuál es? La 293, diagonal 2011, que dice que prevalece la Constitución en caso de restricciones frente a un tratado que dé una protección más amplia, ahí no opera pro persona. Y dijo el tribunal, ok, no puedo hacer control de convención. ¿Qué puedo hacer? Pues interpretar la Constitución conforme a la misma Constitución. Y encontró que la restricción del voto, es una restricción del voto en prisión preventiva a partir de auto de formal prisión, que está en la Constitución y está todavía, vamos al artículo 38, fracción segunda, y está. Pero el tribunal dice, eso, conforme al principio de presunción de inocencia del artículo 20, me dice que hay que llevar el voto a prisión. Y la Constitución, si nosotros vamos a leerla, dice, se suspende la ciudadanía y por tanto el derecho a votar y ser votado a partir de auto de formal prisión. Nosotros leemos eso en la Constitución, ahí está. Ah, pero el tribunal dice, no. Conforme a la presunción de inocencia, tienen que votar. No hay suspensión de la ciudadanía. ¿El efecto fue para el caso concreto? No. ¿Por qué? Porque el caso concreto eran 2 indígenas tzotziltes que decían que tenían 16 años en prisión preventiva. El efecto fue para todos los que estén en prisión preventiva en 2024. Entonces, es ahí donde ustedes pueden diferenciar
el efecto en el caso concreto y el efecto general en materia de control constitucional difuso o control constitucional concreto, pues para el caso concreto, el efecto es para el caso concreto. Eso es lo que surge en Marbury versus Madison. En el caso concreto, inaplicó, que es lo que les dijo ayer, no sé si fue Jesús o Poncho, ¿no? Inaplico. En el control concentrado la cuestión es distinta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, ya les conté la historia de por qué ellos crean la Constitución, por qué dicen que el pueblo la da, por qué la ponen por encima del legislador, luego se dan cuenta que les falta un mecanismo para que el legislador realmente cumpla con lo que la Constitución dice que es la ley suprema. En Europa la cuestión fue distinta. La primera Constitución europea fue después de la Revolución Francesa. La revolución es de 1789, la primera Constitución europea es de 1791. En la de Estados Unidos fue 4 años antes, 1787. Los franceses dijeron, mira, aquellos ingleses que están ya en aquel lugar de América se dieron una Constitución. Y nosotros no estamos fundando un nuevo Estado, porque en Francia, después de la Revolución Francesa, sigue existiendo Francia. No dijeron, borremos Francia y creemos un nuevo Estado. No, cambiaron la forma de gobierno. Ya no iba a ser monarquía absoluta, sino monarquía limitada y luego república. Entonces, la Constitución de Francia de 1791 fue una constitución revolucionaria. Estaba creando un nuevo Estado, estaba revolucionando lo que existía previamente. En Francia, a la inversa de en América, de los Estados Unidos de América, el poder que representaba un mayor peligro de convertirse en un déspota era el ejecutivo. Porque Francia hizo una revolución para decapitar al rey. Claro, ellos no iban a fortalecer al ejecutivo. Ellos dijeron, aquí hay que limitar al monarca y fortalecer al parlamento. Por eso les digo, la historia nos da los motivos de por qué un control u otro. Además que nos da los motivos, siempre les digo, de por qué en América tenemos un sistema presidencial como forma de gobierno, con ejecutivo fuerte. Y por qué en Europa tienen un sistema parlamentario con un ejecutivo limitado y un parlamento que controla. ¿Por qué? Porque para los europeos el poder que representaba un mayor peligro era el ejecutivo, el monarca, la monarquía absoluta. Para los ingleses en América, los estadounidenses, era el legislativo el que les mandaba pagar aquellos impuestos exacerbados. El monarca ni siquiera vislumbraba. Nosotros en América no tuvimos monarquía. Los únicos que sí tuvieron monarquía fueron los brasileños, ¿no? Porque el último emperador portugués, huyendo de Napoleón, se vino a vivir a Brasil. Pero aquí los reyes nunca estuvieron, los españoles, ni vinieron. Hubo virreyes. Y en América el monarca británico nunca se apareció. Entonces, todo es histórico. Por eso Europa, en 1791, se da la primera constitución, la francesa, y miren lo que les voy a decir, ellos no establecen en su constitución que la constitución es la norma suprema del país, no, ni lo piensan. Eso lo hicieron los Estados Unidos de América. Europa no. Europa dice, miren, esta es una constitución, pero es un documento político, porque contiene la guía de lo que va a ser desarrollado por el legislador. Aquí el que va a mandar es el legislador. Ellos fortalecen al parlamento frente al monarca. Y no se les ocurre la idea de que la constitución puede estar por encima del producto del parlamento, que es la ley. Para nada, ¿eh? Es más, los franceses en su primera constitución hablaron de soberanía nacional, no de soberanía popular. La nación no es el pueblo. La nación no es el pueblo, en un inicio. Es algo más que el pueblo, ¿no? Entonces, son razones históricas las que en Europa llevan al hecho de que hasta 1920, ¿de cuándo les dije que es la primera constitución de Europa? ¿Cuál es la fecha? 1700 y fracción, la Constitución francesa. 1791, la primera constitución de Francia, después de la Revolución Francesa. Es la segunda constitución escrita de la historia.
Desde 1791 hasta 1920, en Europa la Constitución no fue norma suprema. No se le reconoció el valor ni de norma, ni mucho menos de norma suprema. ¿En Europa existió Constitución en el siglo XX? Sí. ¿En el siglo XIX? Sí, perdón. ¿Tenían constituciones los países? Sí, pero no tenían esa esencia de ser la ley fundamental de la nación. Ni mucho menos había un mecanismo para hacer que los poderes públicos, le hace el legislador, se ajustara a la Constitución. Eso se introduce en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, cuando vieron los resultados atroces de la Primera Guerra Mundial, que el legislador también podía violar derechos. Dijeron, al momento de que Austria se separa del Imperio Austrohúngaro, que va a ser un Estado independiente, que se debe dar una constitución para ser Estado. Qué bonito que siempre que se daba un nuevo Estado, existía esa visión de constitución para el nuevo Estado. Claro, eso lo tenemos hasta el día de hoy, pero vaya constituciones las que manejamos, ¿no? Pero en algunos países, que no es el caso de México, por bendición. Entonces, dicen, hay que darse una constitución, le encargan el trabajo a Hans Kelsen, y Hans Kelsen dice, ok, pero tiene que ser ley suprema, ya no puede ser un documento político, como los gringos. Lo que pasa es que para que sea ley suprema hay que defender la supremacía normativa y nosotros no se lo vamos a dar a los jueces, porque es peligroso, porque los jueces han estado al lado del tirano, del monarca, no confiamos en los jueces, vamos a crear un órgano ad hoc. Y es por eso que Europa, y fue Checoslovaquia y Austria, es más, la constitución checoslovaca es antes que la austríaca, pero no permaneció ni tuvo un impacto, por eso siempre se habla de la austríaca. Los que crean un tribunal constitucional dicen, ok, la Constitución es norma suprema, hay que crear un mecanismo para la defensa de esa supremacía normativa. Jueces no confiamos en los jueces, es mucho poder que un juez pueda tener esa facultad de controlar lo que haga el legislador. No vamos a poner al juez por encima del legislador, pero crean un tribunal constitucional. Ese tribunal constitucional, dijo Hans Kelsen, va a ser un órgano ad hoc que va a funcionar como un tribunal, pero no va a ser tribunal. Va a tener jurisdicción, pero no va a ser tribunal. Porque nadie va a venir al tribunal, dijo, constitucional a pedir que le dé justicia en un caso concreto. No, dijo, no. El tribunal va a funcionar de manera objetiva, racional. Aquí no va a venir un sujeto a decir, ay, aquí la ley me causa un agravio, quítala. No, dijo, no. Valoraciones objetivas, no. Aquí se va a hacer a través de un medio abstracto, y es de ahí donde viene la acción de inconstitucionalidad que nosotros vemos. Es un control abstracto, ¿por qué? Porque no hace falta que se alegue ante el Tribunal Constitucional, dijo Hans Kelsen, que la norma que yo vengo a impugnar, la ley, es contraria a la Constitución por causar un agravio o un perjuicio. No hace falta. Solo me vas a dar argumentos de que esa norma es contraria a la Constitución, porque se dictó por el proceso que fuera del proceso que la Constitución establece, formal, o porque regula algo que la Constitución no contiene materialmente. Pero son juicios abstractos. No hay un caso concreto que me tengas que venir a decir, ay, es que se aplicó aquí. No. La norma entra en función y a partir de eso tienes un plazo para interponerla ante el Tribunal Constitucional. ¿Y quién puede ir al Tribunal Constitucional? Dijo Hans Kelsen. Solamente sujetos políticos. Minorías parlamentarias frente a las mayorías que aprobaron la ley. No es una acción popular. Miren, Hans Kelsen en su momento, fue una maravilla de la historia también. Yo digo, es que no sé cada cuánto nace gente como esta, ¿no? O sea, cambia todo. O sea, es una maravilla de la historia. Él dijo, ¿tiene que ser acción popular? ¿Quién va a venir al Tribunal Constitucional? ¿Un grupo de ciudadanos? No, minorías parlamentarias. ¿Por qué? Porque la ley se aprueba por mayoría del Parlamento. La minoría que no la aprobó, que venga y que nos dé argumentos de por qué esa norma es contraria a la Constitución. Miren, Hans Kelsen diseñó el Tribunal Constitucional, y ustedes eso lo escuchan siempre, como legislador negativo, ¿no? ¿Han escuchado que dicen el Tribunal Constitucional es legislador negativo?
¿Alguien más que Gabriela lo ha escuchado? ¿Que Gaby? Que dicen, el Tribunal Constitucional es legislador negativo. ¿Por qué? Porque dijo Hans Kelsen, ¿qué hace el legislador positivo? Aprueba leyes. ¿Qué va a hacer este legislador negativo que yo estoy introduciendo? Derogar leyes que son contrarias a la Constitución. Deroga leyes. Dijo Hans Kelsen, es como, miren, yo tengo aquí un recipiente que es la Constitución y aquí una bolita que es la ley. Yo voy a meterla en el recipiente. Si encaja, se queda. Si no encaja, se va. Eso es lo que iba a hacer el tribunal. Nada más abstracto de cualquier valoración subjetiva. Es que Hans Kelsen era positivista y decía, aquí no quiero un tribunal. Claro, la competencia que iba a tener se llamaba recurso de inconstitucionalidad. No se llama así en Austria, no se llama así en Alemania, es la traducción que le hemos dado. E iba a conocer conflictos de competencia. Y eso ya lo pueden ir ustedes hilando con su sistema. ¿Qué hace la Suprema Corte? Acción de inconstitucionalidad, controversias constitucionales. Y lo del amparo. En Europa es maravilloso también. ¿Por qué? Porque Europa tiene algo que si no es amparo, es su primo hermano, su hermano mellizo, que lo separaron al nacer, que no se llama amparo, pero se ha traducido así desde mediados del siglo XIX. El amparo nace en México en 1841. Europa, desde 1831 y luego en 1874 ya tiene un mecanismo de defensa de derechos que están en la Constitución, pero la Constitución no es norma suprema, pero ya había un mecanismo de defensa de derechos que estaban ahí. Claro, era ante los jueces, principalmente los tribunales que culminan la organización judicial del país. Cuando Hans Kelsen introduce el Tribunal Constitucional, le dicen, oye, muy bonito todo, pero acuérdate que en Austria hubo un Tribunal del Imperio, máximo órgano judicial del país, que además daba protección por violación de derechos que están en la Constitución. Lo va a tener el Tribunal Constitucional y Hans Kelsen se opuso, pero al final tuvo que decir, ok, que también conozca de tutela de derechos. Que es luego que eso le llaman en España amparo, pero pues que en Europa no se le llama amparo, pero es muy parecido al amparo de aquí. Solo que únicamente lo conoce el Tribunal Constitucional, ningún otro órgano más, porque es justicia concentrada. Cuando ustedes les hablen de justicia abstracta, de justicia concentrada, es la europea, es la del Tribunal Constitucional. Ahora, quedándonos en el control de las leyes, para no enredar más lo que ya de por sí enredé, el Tribunal Constitucional, dice Hans Kelsen, va a recibir acciones que va a venir la gente, bueno, los órganos políticos legitimados van a venir y le van a decir, miren, la ley que acaba de aprobar el Parlamento es contraria a la Constitución por esto, lo va a estudiar, analiza, hace el juicio de compatibilidad entre ley y Constitución, encaja, se queda, no encaja, se va. Si no encaja, el efecto es erga omnes, es para todos los casos. La ley, dice Hans Kelsen, se anula y se expulsa del ordenamiento jurídico. La sentencia que declara la inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes. Es lo que pasa en la acción de inconstitucionalidad. Se expulsa. Ahora, él hablaba de anulación. Hoy día, como todo evoluciona, se llama a esto nulidad. Una cosa es anular y otra es declarar nulo. Anular es desde este momento hacia el futuro. Nulo es nulo de origen. Hay un vicio de origen. Esa norma no nació. Y son efectos ex tunc hacia el pasado y ex nunc hacia el futuro. Los efectos ex tunc hasta el pasado tienen salvedad. Porque si la norma se aplicó a un proceso que ya pasó por autoridad de cosa juzgada, no vamos a ir a abrir el proceso. No sé si me explico. Si esa norma que se declara inconstitucional sirvió como norma para decidir un caso que ya pasó por autoridad de cosa juzgada, porque se declaró inconstitucional la norma, no nos da a nosotros la oportunidad de reabrir el caso, a menos, dicen algunos sistemas, que la declaración de inconstitucionalidad, es decir, que la desaparición de la norma beneficie a quien fue condenado por esa norma. A menos eso, no se puede reabrir el caso. Salvo todo eso, podría tener efectos hacia el pasado. Y yo quiero que ustedes reflexionen. Miren, si hoy existe una norma en materia de impuestos
está la norma funcionando. Ustedes saben que para presentar la acción hay un plazo, ¿no? No es que solo Costa Rica lo tiene para siempre, ¿no? Que puedes ir a impugnar una norma de los años 60. Generalmente en los países no, hay un plazo, que luego vamos a ver cuál es. Pero bueno, pensemos, se dicta una ley de impuestos, se interpone una acción de inconstitucionalidad porque decimos, esa ley es contraria a la equidad, a lo que podamos pensar. La sentencia en acción de inconstitucionalidad suele tardar años y generalmente no paraliza la aplicación de la norma. La norma se sigue aplicando hasta que se resuelva por parte del tribunal si es o no constitucional. ¿Qué pasa si el tribunal dice 3 años después, sí, efectivamente esa norma es contraria a la Constitución? Se anula. ¿Podía tener esa nulidad efectos hacia el pasado? Es una norma de impuestos. Tendría entonces que el Estado devolver todos los impuestos que se cobraron mal porque la ley era inconstitucional. Eso en Europa ha pasado, ¿eh? Y entonces dijeron los alemanes, sí, hombre, vamos a devolver nada. Entonces inventaron una cosa que se llama inconstitucionalidad sin nulidad. Y yo en algún momento lo han introducido en México, que lo que dice es, la norma es inconstitucional, pero no es nula. Imagínense decir eso, ¿eh? Y le dan un plazo al legislador y le dicen, oye, legislador, dicta una norma nueva conforme a lo que te estamos diciendo nosotros, que es conforme a la Constitución, mientras tanto se sigue aplicando esta. O no es nula porque solo va a tener efectos hacia el futuro, es anulada, no es nula porque de origen no nació con un vicio, porque si decimos que es nula de origen tenemos que devolver todo el dinero. Todo esto genera problemáticas. O sea, todo lo que es control de constitucionalidad no es una cuestión que ya se creó y es sumamente pacífica. No, genera problemas. Lo que pasa es que se van dando pues, respuestas ante las problemáticas que se plantean. Esos son los dos grandes modelos. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo les digo que Hans Kelsen introduce el Tribunal Constitucional como un legislador negativo, este tribunal no forma parte del Poder Judicial de nada del país. Es un órgano anómalo dentro de la tripartición de poderes. Es más, en España dicen que es un tumor benigno dentro de la separación de poderes. Está el legislativo, que da las leyes, está el ejecutivo, que además dicta decretos que pueden ser impugnados ante el tribunal, también, no solo las leyes. Está el judicial, que da sentencias que pueden llegar al tribunal a través del amparo. Y luego hay un tribunal constitucional y dicen, ¿a quién pertenece? ¿Al legislador, al ejecutivo, al judicial? A ninguno. ¿Quién legitima el Tribunal Constitucional? Entonces, para controlar a los 3 poderes del Estado, la Constitución. Su labor, que es el máximo órgano de defensa de la justicia constitucional. No estamos hablando de cualquier órgano, es el bastión de la justicia constitucional. Por eso nosotros a veces no entendemos qué hace el Tribunal Electoral cuando actúa en su función de defensor de la Constitución. Y decimos, miren al tribunal activista creando acciones afirmativas que el legislador no ha creado. Claro, porque el tribunal es el máximo defensor de la Constitución. Y él interpreta de la Constitución que eso tiene que existir, y eso tiene que existir porque no hemos entendido la función de control de constitucionalidad. Hans Kelsen dijo que era un legislador negativo, pero Hans Kelsen lo dijo en 1920. Hoy en Europa los tribunales constitucionales son todo menos legislador negativo. Hoy son cuasi legisladores. Hoy vas ante el tribunal, impugnas una ley, me acuerdo de la ley de aborto de España, la anterior a la actual, que todavía está el recurso ante el tribunal y no ha resuelto desde el 2012 o por ahí. No solamente son nuestros tribunales los que actúan así, este tiene como 10 años ahí con la inconstitucionalidad en un cajón porque no la han resuelto, del aborto libre. Bueno, cuando hubo aborto con plazos y con casos eugenésicos, que por violación, que por enfermedad de la mujer, todo esto, se impugna eso ante el Tribunal Constitucional. Y me acuerdo que la sentencia del Tribunal Constitucional dice, este artículo de la ley es conforme a la Constitución si dice tal y tal y tal y tal. Y donde dice tal, si se lee de esta otra manera que yo estoy diciendo, es conforme a la Constitución. Eso no es un legislador negativo, eso es un cuasi legislador. Legisló en la sentencia. Y ahora, los tribunales constitucionales no solo son cuasi legisladores, son cuasi constituyentes.
Los tribunales constitucionales hoy día, a través de una sentencia, reforman a la Constitución, sin pasar por el proceso de reforma de la Constitución. No sé si no se han dado cuenta. Con el matrimonio entre personas del mismo sexo, si la Constitución dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, porque el tribunal nos va a decir a nosotros, donde dice mujer es persona, donde dice hombre y mujer es persona. No le dice al poder de reforma, oye, reforma esto. No. La Constitución queda con ese texto. El tribunal, miren, yo celebro que lo haga, porque soy de las personas en eso más, con una visión más liberal que pueda haber. Lo celebro, qué bueno, pero eso es reformar la Constitución. Ahora, que lo hagan, muy bien. El problema siempre es, hay que tener cuidado entonces de que ese tribunal, yo creo que hay que cuidarlo como cuidamos el nicho de la Virgen Santísima, sea un tribunal independiente, imparcial. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a garantizar que lo que ellos digan que es la Constitución sea algo que mantenga la finalidad de la Constitución, que no es un libro, que es una función, y es una función de limitar el poder. No creo que un tribunal constitucional sea más legítimo porque le elijamos directamente. Bolivia tiene un tribunal constitucional electo directamente por el pueblo y eso no le ha dotado de ningún tipo de imparcialidad ni de independencia. Todo lo contrario. Un tribunal es legítimo o no si tiene garantías en cuanto a su funcionamiento. Si no tienen esa presión de decir, tengo que resolver así como está diciendo porque si no resuelvo así, me echan preso. O me mandan a matar. Lo menos que te puede pasar es que cierren el tribunal. Lo menos que puede ocurrir es que cierren ese tribunal, que es una forma de presionar a quien está en un tribunal constitucional, que te lo cierren, te quedaste sin nada. Claro, entonces creo que ahí es donde entendemos un poco por qué existen estas funciones. Y luego nos llevamos a nuestros sistemas y la podemos entender mejor. Gaby, solo cierro esta idea. Ahora, ¿qué tienen en México? En México tienen, como en América Latina lo hemos venido haciendo, pues algo tropicalizado, ¿no? En cuanto al sistema concentrado, no hay un tribunal constitucional al modelo europeo. ¿Por qué? Porque el tribunal constitucional pertenece al Poder Judicial. En Europa no. En Europa hay un tribunal constitucional y un tribunal supremo. No sé si eso es mejor o peor, si es mejor lo que han hecho aquí, porque luego se está matando el Tribunal Constitucional y el Supremo, a ver cuál es el Supremo realmente, si el Supremo o el Constitucional. Pero aquí, pues se ha tropicalizado en ese sentido. Es su Tribunal Supremo quien además hace las veces de Tribunal Constitucional y además tiene funciones de Judicial Review en amparo. Por eso les digo, en México el sistema es bastante complicado. Y luego nos vamos a lo electoral. Y entonces en España me preguntaban, ¿y quién es el Tribunal Constitucional en México? Y la respuesta que yo pude dar fue la Suprema Corte, pero en materia electoral, el Tribunal Electoral. Lo que pasa es que el Tribunal Electoral no tiene capacidad de conocer, o no tiene la facultad de conocer de control abstracto en materia electoral. Solamente control concreto. Y ahí aquellos se quedaron locos, dijeron, el tribunal que realiza control, no saben, entendieron que el tribunal, conforme a la Constitución, puede controlar la constitucionalidad de las leyes. Hoy día también lo hace de la misma Constitución. En el caso concreto, que luego ya les digo yo que hay casos en los cuales, aunque la sentencia no lo diga así, el control es erga omnes. Y la Suprema Corte es la única, eso sí, es la única que puede conocer de acción de inconstitucionalidad en materia abstracta, incluso frente a leyes electorales. Y cuando veamos mañana la consulta popular, también se dice, hombre, ¿y por qué si el Tribunal Constitucional en la materia electoral es el Tribunal Electoral, por qué no conoce de las consultas populares el Tribunal Electoral? Y le quitan eso a la Suprema. Yo creo que también eso se podría revisar, ¿eh? Porque si la Suprema, ¿qué hace metiéndose en ese berenjenal de lo electoral? La consulta popular es materia electoral, es parte del ejercicio de la participación política electoral de la ciudadanía. Entonces, quizá eso también lo debería conocer el tribunal. Claro, ya lo de la acción de inconstitucionalidad sería enredar más todo, porque entonces habría una acción ante la Suprema y otra acción ante el tribunal. No sé, ¿ha funcionado como está? Ha funcionado. Es un sistema a la mexicana. Y lo otro, luego les dicen que el amparo es control concentrado. Y ahí yo cuando llegué decía, no hay o como sea control concentrado eso.
Porque el control concentrado es lo que yo les acabo de explicar de Europa con su Tribunal Constitucional. A mí no me encaja el amparo ahí. A mí me encaja dentro del control difuso de la Judicial Review de los Estados Unidos de América. Pero luego me vienen y me dicen que es control concentrado. Pues es concentrado a la mexicana, porque eso dentro de los modelos es difuso. Yo no veo que sea concentrado. Es un control para el caso concreto y difuso. El del Tribunal Electoral es para el caso concreto y difuso, porque son varias salas y el efecto es para el caso concreto. Y la acción de inconstitucionalidad, incluyendo lo electoral, es concentrado y abstracto. Ya vamos a ver, abstracto, no hace falta que yo alegue que eso causa un agravio. Es concentrado porque solamente lo puede conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas son las grandes diferencias de los dos modelos que hasta el día de hoy son los que se siguen implementando como modelos de control jurisdiccional. Luego van a encontrar países con modelos de control político. Cuba es uno de ellos, pero ya me dirán ustedes si eso es constitución y si eso es control de la supremacía de la constitución. Ahí no hay constitución ni control de la supremacía. Bueno, hay constitución nominal, pero no como debe serlo. O sea, hay constitución como libro, que no nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Pero no hay constitución como finalidad, que es limitar el ejercicio del poder, y por eso el control es político. En lo electoral, el control fue político durante muchos años en México, y díganme ustedes si los resultados eran resultados positivos para el límite del poder. Si la misma Cámara electa decidía si su elección era válida o no, díganme ustedes si eso era control. No es que la Cámara saliente decidía si la Cámara entrante había sido electa o no, no, es que la misma Cámara electa, entrante, decidía sobre si su proceso de elección había sido válido o nulo. No he encontrado yo una resolución de los colegios electorales que hubiese dicho, sí, fue nula nuestra elección, vuelvan a hacer. No estaban tontos, ¿no? Entonces el control político no funciona. A menos que sea una cultura muy cultural, muy propio, yo entiendo que ese control no funciona. Para limitar el poder, el mismo poder controlándose, solo que fuera el país de las maravillas, ¿no? Entonces, por eso hemos optado por... Ahora, ningún país quizá lo tiene de manera pura, quizá Austria, algún país europeo. Estados Unidos, incluso, que es el creador del difuso, está convirtiendo a su Tribunal Supremo casi en un tribunal constitucional. Solo que no hay una acción de inconstitucionalidad para ir a la Corte, ¿no? Se conoce en el caso concreto. Sí, Gaby. Ay, gracias. Bueno, creo que esto lo tenemos muy reciente con la discusión que se dio de la prisión preventiva oficiosa. En el sentido, yo me acuerdo que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, un legislador subió a la tribuna y dijo, es que no es posible, cuando todavía no se sabía en qué sentido iban a ir las discusiones, o no es posible que 11 personas vayan a decidir lo que nosotros votamos por mayoría, más las legislaturas de los estados, etcétera, ¿no? Entonces, como tratando de limitar. Ojo, no estoy manifestando ninguna postura personal. Y por el otro lado, cuando estaban las discusiones en la Corte, pues decían, me parece que una ministra decía, pues una vez que demos el paso, ya no se puede regresar, ¿no? En este sentido de cuasi legislar o constituirse como constituyentes. Entonces, como poder de reforma, claro, sí. ¿Dónde está la línea, no? Esa es la pregunta, porque muchas veces al Tribunal Electoral se le ha cuestionado que vía precedentes o vía sentencias, pues prácticamente está legislando. Entonces, mi duda es, bueno, esto me deja muchísimas más dudas y sé que no las vamos a resolver todas, pero hay algunos modelos a los que podamos voltear a ver para comprender más este funcionamiento o hacia dónde pudiéramos ir, porque evidentemente pues esto todavía no está resuelto. Sí, no, esa es la gran pregunta, Gaby. ¿Dónde está la línea? La autocontención. Por eso forma parte de la propia investidura del juez constitucional,
Es que hay que entender lo que es un juez constitucional, ¿no? Y creo que no es una cuestión que nos tenemos que tomar a la ligera. Deberíamos en un Estado, si queremos que sea constitucional de derecho, deberíamos de tomarnos muy seriamente la Constitución, qué Constitución queremos y quién va a defender esa Constitución. Y en el momento de saber quién, de poner esas reglas de cómo puedes llegar al momento de establecer el proceso de elección, las garantías que va a tener ese órgano, ese juez, y de exigir, ¿no? De dar una formación y luego exigir que ese juez esté revestido de una determinada ética en su actuación, es cuando podemos saber si en el momento en que se cruce la línea va a ser para mejorar el sistema o para revertir el sistema. Me explico. A ver, nadie le puede decir a un juez constitucional, yo creo que es así, yo creo que de cierta manera la Suprema Corte vio que este es un caso de los más difíciles quizá que ha tocado y que no lo puede resolver así nomás. Miren, es que fueron cuántas sesiones en las que estuvieron y dicen, es que si no hay un voto que realmente vaya a ser contundente, mejor no darlo. Pues mira, qué bien. ¿Por qué? Porque no hay un momento en que uno le pueda decir al juez, esta línea la cruzaste y ¿qué pasa? Ya la cruzaste y se cruzó. Y una vez que la cruza, crea un precedente para decirle al resto, oye, y ya se puede cruzar. Entonces, el juez va a poder cambiar la ley, va a poder cambiar la Constitución, y el Estado constitucional va a ser el juez. Y la Constitución va a decir lo que el juez dice que la Constitución dice. Que eso en casos de inclusión nos viene de maravilla, pero en otros casos nos viene fatal. Porque todo va a depender de ese juez. Ahora, el juez no es un juez Hércules, ni es un extraterrestre que vino y que está totalmente fuera de todo el sistema, no, el juez funciona dentro de un sistema. Entonces hay que preparar al sistema y preparar al juez para que realmente realicen su función conforme a su investidura. Su investidura es garantizar que el poder siga siendo limitado por la Constitución. No nos engañemos, la Constitución existe para eso, pero nosotros no nos tomamos en serio ni la Constitución ni el papel de un juez constitucional. Nos da igual, nos ha dado igual. Sabemos cuántas veces se reforma la Constitución, viene uno, cambia. No, se va a llamar Tribunal de las Rosas, no, dice otro, no, Tribunal de las Rosas Rojas, no, Tribunal de las Rosas Blancas. No está lo mismo. Aquí la ciudadanía no se implica. Y eso con esto, con lo otro. Mira, ahí se están matando por reforma. Nadie dice nada. Es la Constitución. Es que esa es la única o la última garantía que ha tenido en una sociedad civilizada de que el poder se va a limitar. Esa es la línea roja, creo, que no hay que cruzar nunca. Cuando ya se le va a perder el respeto a la Constitución, ya no hay marcha atrás. Porque ahora todo lo que derive de ahí no es nada. No son instituciones, no son derechos, no hay garantías. Ni mucho menos vamos a buscar que venga un juez aquí súper valiente para decir voy en contra del sistema que nosotros dejamos que ya se implante. Entonces, yo creo que el papel del juez constitucional tiene que ser de los más terribles y tremendos, injustos de un sistema. Al momento en que decimos, cualquier juez puede ahora ser juez constitucional, le suma entender lo que es ser un juez constitucional. El papel que tiene es tremendo si lo ejerce dentro de su investidura, dentro de lo que se espera que sea un juez constitucional. En el momento en el que cruce una línea roja y nadie diga nada, y la Constitución no pueda limitarlo, y no existan instituciones para decir, oye, ¿qué pasó aquí? El país se desapareció como Estado constitucional. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Y yo me voy a referir entonces al caso de Bolivia, ¿no? Siempre les digo, a ver, Bolivia, que el tribunal tiene que ser electo por el pueblo. Mira, qué bien. Eso le da imparcialidad. Mentira. Bolivia, Tribunal Constitucional electo por el pueblo. Evo Morales, queriéndose reelegir en contra de la Constitución que él mismo promovió. Él mismo promovió. Claro, la promovió pensando que le iba a poder cambiar en cualquier momento. Y él dijo, el presidente se va a reelegir una sola vez de manera consecutiva. Creo que la Constitución permitía la reelección, pero pasando un periodo. Y él dijo, no, de manera consecutiva. Ok, le permitieron la elección, la reelección y tal. Y luego él dice, no, yo ya no me quiero ir del poder, quiero volverme a elegir, pero la Constitución esta dice que no. Le pregunta al pueblo,
cambiamos la constitución para que yo me pueda volver a presentar como candidata presidencial. El pueblo le dice, no. Entonces dice Evo, ok, entonces me voy a ir al juez constitucional. Y me voy a ese tribunal imparcial electo por el pueblo a decirle, el tribunal, la constitución me viola un derecho a la reelección que la Convención Americana establece y la constitución, esa misma que yo patrociné, me lo impide. ¿Y qué le dice el tribunal imparcial? Sí, efectivamente, señor presidente, la Convención Americana reconoce, bueno, porque no establece ninguna restricción, el derecho a la reelección, y entonces la Constitución es inconvencional. Y Evo Morales se reelige o se presenta a la reelección por esa sentencia. 2019, el pueblo en la calle, el ejército lo invita a renunciar, que golpe de Estado, que barbaridad, que Evo Morales, que ¿dónde está el Estado constitucional? Bueno, el ejército lo invitó a renunciar, ¡ay, qué barbaridad! Y lo que hizo Evo Morales, eso no importa. Es que ahí no había Estado constitucional. Ahí ya no había Estado constitucional. Esas son las consecuencias de que no haya un Estado constitucional. Y eso viene desde tiempo atrás. Lo que pasa es que solo vimos cuando el ejército lo invitó a renunciar y no vimos lo de atrás. Nadie quiere ver. Y ese es el tribunal independiente. Cruzó una línea. La Corte Interamericana le dice al tribunal independiente, luego en una opinión consultiva, la convención no reconoce ningún derecho a la reelección presidencial. Y casi le pone nombre y apellido a los tribunales que habían dicho semejante barbaridad. Entonces, es un problemón, es un papelón, pero creo que ahí, al momento en que se cruce la línea, si hay una constitución, un Estado constitucional vivo, pues vas a poder hacer alguna contención, aunque yo creo que la contención es autocontención del propio juez, que sepa hasta dónde. Quizá ese caso de la Suprema Corte nos dice, si los jueces dijeron, ok, sí, eso es para inclusión, pero están cruzando una línea. ¿Por qué? Porque eso lo hizo el poder de reforma de la Constitución. Ellos van a revertir eso. Son pasos para hacer un cuasi poder de reforma de la Constitución. Yo creo que sí lo pueden hacer porque lo han hecho otros tribunales, pero sí necesitan una votación más fuerte para legitimarse, ¿no?, en esa actuación. Es una cuestión muy difícil, es un papelón. Yo la verdad, yo creo que si nos ponemos a estudiar la actuación de los tribunales constitucionales en los distintos sistemas, nos vamos a encontrar papelones parecidos, pero mientras exista un Estado constitucional se pueden salvar las cosas. Yo siempre les invito a eso. Sean ciudadanos activos, porque luego solo quedan los llantos. Vean lo que están haciendo. Con la Constitución, critiquen las decisiones de los tribunales, está bien, si para eso son públicas. Pero para criticar hay que enterarse y no nos enteramos. Todos nos enteramos de lo que nos dicen por ahí, ¿no? Alguien dijo en el Twitter, alguien dijo por allá, un TikTok, pero no vamos a enterarnos directamente. Y lo podemos hacer porque hoy hay, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a las luchas, transparencia, ¿no? Entonces, creo que ese papel también es nuestro, ¿no? Líneas hay. ¿Quién le va a decir a un juez que no las cruce? Difícil, ¿no? No hay ninguna constitución que le diga a un tribunal constitucional, puedes decir esto y no puedes decir lo otro. Es el intérprete de la Constitución. ¡Wow! Hoy día están interpretando la Constitución conforme a la Constitución o conforme a tratados internacionales, con el control de convencionalidad más wow, ¿no? ¿Qué se necesita? Pues que realmente llegue la gente que tenga que llegar. ¿Cómo eliges a esos jueces? ¿Qué garantías les das a esos jueces? Y una vez que un juez cruza o un tribunal cruza la línea roja, ¿cómo va a reaccionar el sistema? Si hay sistema. Si no hay sistema, no hay reacción. Todo eso es lo que hay que tener en cuenta. Es complejísimo, Gaby. Muy complejo. Yo, nada más una cuestión adicional. ¿No crees que esto ya sucede? O sea, en realidad, recuerdo en la discusión de la Corte cuando dicen, pues no le vamos a arrancar donde viene el artículo 19, la página, ¿no? Pues sería lo mismo arrancarle el primero, porque digo, personalmente sí pienso que están en contraposición. Y ayer decía el maestro Cadena, seguramente la sentencia de la Corte Interamericana va a ser en el sentido de condena, o sea, no hay forma. Entonces, es ahí donde tenemos las cuestiones graves y
me parece, por eso te lo consulto, que esto ya viene sucediendo. Qué bueno que sucede, porque mencionabas la cuestión de las acciones afirmativas, de la interpretación que va hacia la inclusión, pero parecería, o es al menos la impresión que tengo, que mientras no lesione ciertos intereses que ya trascienden la esfera jurídica, pues no hay problema. Pero ya cuando estos se tocan es cuando bueno, pues la cosa se toma con más reserva y más cuidado, pero pienso que ya ha estado sucediendo, ¿no? Sí, pues el tribunal ha estado resolviendo cuestiones de la Constitución. Que el caso les parezca que no tienen todavía como el suficiente mayoría para resolverlo, eso es otra cuestión. No, el artículo primero lo tienen que volver, no es el artículo primero, es la interpretación que le dieron, ¿no? De las restricciones constitucionales. Es una inverosimilitud que no tiene justificación alguna. O sea, aquí 2011 por persona y luego me vienes y me dices, es que si en la Constitución hay una regresión, eso prevalece. Eso no encaja por ningún lado. No veo la fundamentación, más aún cuando me hablan de que ahora en los tratados, los derechos también están en tratados, desde el bloque se amplía y luego me vienes con, yo creo que fue por el arraigo, ¿no? Eso tenía nombre y apellido, sabía que se cargaban el arraigo con una decisión distinta. Pero pues a día de hoy, sí, la sentencia de la Corte Interamericana va a ser tremenda, ¿eh? Yo digo que sí, tenemos muchas expectativas, ¿no? Pero es que el caso mismo que llega a la Corte, ustedes vieron las estas, ¿cómo se llama eso? Donde estaban las partes, ¿no? La víctima, los representantes del Estado, vieron el papelón del Estado mexicano ahí. O sea, ¿cómo explicas esa situación? El mismo perito que lleva el Estado no sabía ni lo que le llegaba a hacer, dijo. Dijo que él no sabía por qué estaba ahí. Se fue un papelón. No hay otra manera. No, o sea, no puede haber otra sentencia que la que se espera que haya. Que la Corte lo ha hecho antes, sí. Ahora, que cree que en este caso necesita, porque conlleva todo, es que este caso no solo es la prisión preventiva oficiosa, es que es la 293/2011, es que son muchas cosas. Quizás se va a esperar a que la Corte Interamericana resuelva, no sé, ellos sabrán. Hasta el momento, ¿no? Yo creo que el papel que ha venido teniendo la Suprema Corte en México no ha cruzado líneas. Incluso, ¿no? Cuando le ampliaron el mandato, uno decía, bueno, pues salió el presidente de la Suprema y dijo, no, yo no acepto eso. O sea, yo creo que se ha mantenido en un sitio en el cual pues, se está salvaguardando mucho del Estado constitucional mexicano, y en gran parte también por la actuación de los tribunales constitucionales, ¿eh? Veremos qué pasa. Yo creo que en este caso sí parece que se van a esperar a lo que diga la Corte Interamericana. Pero bueno, no sé. No me quiero adentrar más porque tampoco estoy en la Corte y no sé cómo llevan el caso las y los ministros. Ya se tomará una decisión, pero esa decisión no puede ser una decisión de minoría. Es que esos son casos que tienen que ir con un gran respaldo, ¿eh? Ya les digo, miren, en España el aborto no lo han podido resolver. ¿Por qué? Porque no, la sentencia estaba sumamente dividida. Decían, es que no podemos salir con una sentencia de mayoría y con votos concurrentes y particulares porque eso va a deslegitimar la decisión, que es un caso sumamente difícil de tomar. En España han considerado que este es un caso eminentemente difícil. Yo creo que lo que han dejado es que la gente se acostumbre al aborto libre hasta las primeras 12 o 14 semanas para luego resolver, que eso es lo que hicieron con el matrimonio entre personas del mismo sexo, que se acostumbren, luego decimos que es constitucional. Es que a veces los tribunales tienen que actuar así. Es que es un papel muy difícil, ¿eh? Yo creo que deberíamos de pasar como una semana en la vida de un día, un mes, una semana, no sé, en la vida de un juez o jueza constitucional para entender el papel que tiene. Muy, muy, muy delicado, ¿eh? Es muy complicado, muy presionado. Puedes cambiar completamente las formas para bien o para mal, sin darte cuenta a veces. Es muy difícil ser un juez constitucional. Y eso yo creo que Hans Kelsen nunca lo pensó. No creo que en ese momento pensara la trascendencia, ni él ni John Marshall, de lo que estaban haciendo, del papel que le estaban dando
uno al Poder Judicial y el otro al Tribunal Constitucional, que luego nosotros tropicalizamos en nuestros poderes judiciales. Pero esos tribunales tienen que estar en el modelo puro, fuera del Poder Judicial. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar esto. Mañana empezamos a ver la acción. O sea, no hay tampoco tanto que ver. ¿Cómo se regula? ¿Quiénes la pueden presentar? ¿No? Ahí puede haber una discusión, ¿no? De que se entienda que se tiene que ampliar, que se tiene que restringir, ¿no? El plazo y el procedimiento que se sigue, el efecto de la sentencia, las contradicciones de tesis principalmente, ¿no? En materia electoral es entre el tribunal, salas del tribunal y la Suprema, y la consulta popular, que yo creo que sí debería ser una función del tribunal, para también como lo electoral es tan conflictivo en ese sentido, creo que llevar esta cosa a la Suprema, miren lo que pasó en la consulta que se llevó a cabo, la pregunta ni se supo cuál era, o sea, fue algo muy, muy rocambolesco, ¿no? Quizá eso debería, quizá, no sé. Lo de la acción, que también lo conozca el tribunal, eso me parece ya más desordenado. Yo creo que lo que han tenido hasta el día les ha funcionado y les ha funcionado para bien. Ha existido un buen diálogo entre la Suprema y el Tribunal Electoral, entonces, pues, no sé yo por qué se tendría que cambiar. Pero bueno, ya mañana veremos esos temas. Les paso entonces ahora con Miguel Ángel lecturas de esta primera parte para que, pues, quien quiera pueda indagar un poco más. Bueno, hasta luego. Gracias.